Bueno, hoy es nuestro último día de clases. Vamos a ver todo el tema relacionado a campos magnéticos. La planilla de calificaciones ya pasé el día de hoy. Lastimosamente algunos no presentaron la tarea. Tuvieron hasta el día de ayer. A algunos les aparecía con entrega tardía, pero eso era porque vencía a las 12 de la noche, no a las 23:59. Pero igual yo les consideré a todos los que entregaron ayer. Y queda pendiente hoy que tienen que entregar el trabajo práctico. Entonces, entregan hoy el trabajo práctico, yo voy a estar corrigiendo y el examen final que va a ser el día 5. Creo que es viernes, ¿verdad? O es jueves. Jueves, profe. Bueno, entonces el Jueves. día jueves tienen el examen final, ya tienen el formulario permitido para el examen que tienen que imprimir, ¿verdad? Que es el que envió el compañero Jorge Monzón. Entonces con ese formulario pueden rendir y si quieren llevar eh, alguna tabla de integrales también está permitido. ¿Alguna pregunta antes de comenzar la clase? Profe, consulta, el tema de la Sí. asistencia, ese todavía no pasaste, ¿verdad? Yo la asistencia pasé, pero no pasé totalmente. ¿Cuánto por ciento les aparece? Yo 25 por ejemplo, tengo, profe. A mí me sale 12, profe. A mí me sale Yo- 4%, profe, no Ay, sé. todavía A no mí 12%, cargaron. profe. Bien, bien. Todavía ¿Sabes no por qué, profe? cargaron. ¿Sabes por qué, profe, te consulto? Porque viste que en teoría no tenemos que pagar para rendir el final, ¿verdad? Y no sé hasta cuándo es tipo 30.000 y después 50.000, creo. Le Pero voy a tenés que escribir, habilitar primero. le voy a escribir porque yo pasé a la mañana. Entonces yo no sé si la de la tarde nomás carga. Ahora mismo le escribo, espérame un ratito. Vale, profe. Dale, profe, gracias. Vamos a ver que no responde. Eh, bueno, pero la asistencia a lo mejor no cargó porque yo tengo acá y supongo que es 6:30, como todas las clases o todos los exámenes. No me dijeron nada, pero yo ya lo tomo por sabido que va a ser 6:30. Profe, Eh, consulta. sí, La asistencia del viernes que no tuvimos clase, ¿cómo se considera? y hoy es. Esta es la clase del viernes, porque en teoría el viernes era la última clase. Mm, Ah, ya. sí. A ver. Bueno, y vamos a comenzar con nuestra clase. Un ratito. ¿El viernes qué fecha fue? 30 de enero. Sí, el del 30 y el del 29 me falta cargar, que el del 30 es hoy, y el del 29 es foro, ¿verdad? Entonces tengo que mirar el foro. Es que cuando es el foro, muy pocos llevan presente, pero no todos responden al foro. Bueno, como les dije, entonces hoy vamos a cerrar nuestra materia con la clase de campos magnéticos. Entonces vamos a ver los campos magnéticos estables en el vacío. Ahí ven la presentación. Sí.
Bueno, el campo magnético estable o el campo magnetostático. El campo de una carga a una velocidad constante produce campos magnéticos estáticos. Entonces, ¿qué es lo que produce campos magnéticos? Es por medio del movimiento de cargas. El movimiento de carga produce corriente y cuando hay corriente por un conductor va a producir campo magnético a su alrededor. Y también por corriente, o sea, eso se le llama flujo de corriente de magnetización. También la que se conoce, los campos producidos por imanes, pero en este caso, en esta materia, solamente nos interesa campos magnéticos debido a corriente por medio de un conductor. Entonces, nos dice un poquitito acá eso, que el movimiento de carga a una velocidad constante produce campos magnéticos estáticos. Así, un campo magnético es producto del flujo constante de corriente, corriente directa. Tal flujo de corriente puede deberse a corrientes de magnetización, como en el caso de imanes permanentes, o corrientes de haces de electrones, como el caso de tubos al vacío, o la corriente de conducción, como el caso de alambres portadores de corriente. En esta unidad se examinará campos magnéticos en el vacío debido a corriente directa. O sea, corriente directa, perdón, pasado por conductores. Los motores, transformadores, micrófonos, brújulas, perdón, la bruja soy yo. Timbres telefónicas, controles de enfoque de televisión y dispositivos de almacenamiento de memoria, entre otros, son los que utilizan campos magnéticos. Ah, mira el emoji. Bueno, siempre se hace una analogía con lo que son los campos eléctricos y los campos magnéticos. Entonces, tenemos las leyes de ambos. Como vimos al comienzo, yo les había dicho que íbamos a ver cuatro fórmulas de la ley de Maxwell, dos que son de campos eléctricos y dos que son de campos magnéticos. Entonces, hoy vamos a completar las otras dos que nos faltan. Y ya saben que siempre por cada ecuación teníamos dos fórmulas en la forma diferencial y en la forma integral. Entonces acá compara un poquitito algunas fórmulas que tenemos: fuerza eléctrica, la ley de Coulomb. Para cuando hablamos de campo magnético tenemos la ley de Biot-Savart, que es para hallar H, donde H es la intensidad de campo magnético, o sea, H es análogo a E. E es intensidad de campo eléctrico, H es intensidad de campo magnético. V es análogo a D. Entonces, D es flujo, densidad de flujo eléctrico y B es densidad de flujo magnético. Entonces, siempre se hace una analogía entre ambos. Como tenemos flujo eléctrico, también tenemos flujo magnético. Y tenemos acá una tablita donde podemos ver las fórmulas que vamos a ver. Obviamente que ya no todas las fórmulas, pero una parte de ellas sí. Y se compara especialmente H, V y el símbolo de flujo, que es la letra psi. Entonces esos son los que se comparan acá. Bueno, y vamos a ver dos leyes. La ley de Biot-Savart, de Biot-Savart es análogo a la ley de Coulomb. Y la ley de los circuitos de Ampère, que es análogo a la ley de Gauss. Entonces, esas son las dos leyes que vamos a ver acá. La ley de Biot-Savart es para determinar la intensidad del campo magnético en un punto debido a un conductor filamentoso. Entonces tenemos un conductor en la gráfica y tenemos una corriente I que fluye por medio del conductor. Si queremos hallar H en un punto P, se debe conocer la distancia y el ángulo entre el conductor y la línea perpendicular al conductor que va hacia la dirección de H. Entonces, acá si se fijan, donde está el punto P, tiene un circulito con X, significa que la dirección de H va a ser hacia adentro de la página, o sea, apuntando hacia la página. Y si tiene un circulito y un punto, entonces significa que la dirección de H va a apuntar hacia afuera de la página. Bueno, y la ley de Biot-Savart, entonces,
eh, es diferencial H va a ser igual a la corriente por diferencial L producto cruz AR sobre 4pi R cuadrado. Entonces interviene acá el producto cruz que nosotros ya lo vimos como rotacional. Y habíamos visto que rotacional o producto cruz del versor seguía regla de la mano derecha. ¿Se acuerdan que para producto punto, qué pasaba cuando nosotros hacíamos, por ejemplo, A punto, arro punto arro es 1, ¿verdad? A z punto a z es 1, a fi punto a fi es 1. Si hacemos arro punto a fi es 0. Entonces solo el vector unitario se podría multiplicar por sí mismo. En caso del eh, producto cruz es diferente. Sigue la regla de la mano derecha. Creo que nos explica aquí también más adelante. Entonces, si tenemos un conductor por donde circula una corriente I dl, que sería diferencial de longitud, siempre va a ser en dirección a donde fluye la corriente en el conductor. Y acá tenemos P, que es el punto donde queremos hallar H, la intensidad de campo magnético, entonces se debe de hallar la distancia. La distancia desde el conductor hasta el punto donde queremos hallar H. Entonces R12 sería la distancia, AR12 es la dirección que sería el versor. Entonces tenemos la fórmula general, nos habla acá de H2. Entonces es cómo se toma nada más, que sería en el punto 2. Y como les dije, se sigue la regla de la mano derecha para saber la dirección que va a tener H, la intensidad de campo magnético. Entonces podemos ver en la imagen que tenemos el conductor, este conductor filamentoso, y tenemos que el dedo pulgar siempre va a apuntar hacia donde tenemos la corriente. O sea, el dedo pulgar de la mano derecha apunta a la dirección de la corriente y los 4 dedos que abrazan al conductor es el sentido que va a tener H, que es la dirección que va a tener el campo. El campo siempre va a estar girando alrededor del conductor. Entonces, por medio de esta gráfica se puede observar eso. Y esto que ya les había mencionado, si tenemos un circulito y un punto, significa que la corriente o H está apuntando hacia afuera de la página. En este caso, si tomamos la presentación como la página, sería mirando hacia nosotros. Y la X sería mirando hacia la computadora. Esa va a ser la dirección. Bueno, y la ley de Biot-Savart nos sirve para determinar H, que es la intensidad de campo magnético, que sería la integral de una línea cerrada de I por diferencial L por AR o producto cruz, ¿verdad? Producto cruz AR sobre 4pi R cuadrado. Esta es la fórmula cuando tenemos como dato corriente, pero ya saben que podemos tener J, que sería la densidad de corriente. La densidad de corriente en un volumen. Luego tenemos la densidad de corriente en una superficie que es K, donde I es igual a K por B, donde B es el ancho que va a tener esa superficie que contiene la corriente. Entonces ahí la fórmula va a variar. Esta sería la fórmula de I para poder determinar, o sea, la corriente debido a la densidad de corriente superficial. Entonces podemos ver acá cómo queda la fórmula. Entonces podemos tener corriente, densidad de corriente superficial que es K, y J, que es densidad de corriente volumétrica. Entonces son los tres y la fórmula varía cuando es corriente de línea, corriente de superficie y corriente volumétrica. Pero no se preocupen que nosotros, así como con campo eléctrico vimos solamente para ciertas condiciones, ¿se acuerdan? Vimos campo eléctrico debido a carga puntual, a carga de línea infinita, a carga superficial infinita y volumen. Entonces,
solo ciertos casos. Y lo mismo acá, vamos a aplicar esta fórmula, pero solo para ciertas condiciones. Por ejemplo, si la expresión de H a lo largo de un conductor sobre el eje Z, ¿verdad? Acá tenemos un conductor sobre el eje Z y queremos hallar H en este punto que sería sobre ρ. En este caso se toma en coordenadas cilíndricas porque estamos hablando de ρ. Si tenemos un conductor infinito, o sea, perdón, un conductor de longitud finita, en este caso en la gráfica es finita porque el conductor se extiende de A a B. Bueno, en este caso, si queremos hallar H en este punto, entonces se dibuja una línea desde donde empieza el conductor hasta donde queremos hallar H. Y ahí tenemos el ángulo. Se fijan en el ángulo que está abajo es alfa 1. Y después, donde termina el conductor, se dibuja una línea hasta donde queremos hallar H. Y ahí tenemos el ángulo alfa 2 que se utiliza en esta fórmula. Entonces es H es igual a I, que es la corriente, sobre 4pi por ρ por coseno de alfa 2 menos coseno de alfa 1 por A sub phi. Acá el trabajo es hallar, aparte de los ángulos, que generalmente es por Pitágoras, porque sí o sí nos va a dar los lados o la hipotenusa, ¿verdad? Es hallar la dirección que va a tener ese campo. Para hallar esa dirección hay una fórmula que tenemos acá, que sería A sub phi es igual a sub L producto cruz A sub ρ. A sub L siempre va a ser el vector que está en la dirección de la corriente. En este caso, para este ejemplo, A sub L ¿a qué va a ser igual? Si yo quiero hallar A sub phi. Está en dirección a la corriente está en dirección al conductor, entonces es AZ, producto cruz. A sub ρ es la línea a lo largo de la línea perpendicular de la corriente y apuntando siempre hacia donde queremos hallar H. La línea perpendicular a Z es A sub phi. Entonces, para esta gráfica nosotros podemos determinar por medio del producto cruz, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que sepan bien, porque siempre tenés que hallar la dirección y esta es la forma correcta. Entonces, para regla de la mano derecha, si yo tengo, voy a decir que acá tengo A sub ρ, ¿verdad? Acá tengo A sub Z. Bueno, voy a dibujar más hacia acá, porque ahí no, en el extremo no puedo dibujar. Entonces, yo voy a tener así. Este es ρ, este es phi y este es z. Entonces, en dirección, siempre en esa dirección. O puedo poner a ρ, perdón, a phi y a z. En esta dirección va a ser positiva y en dirección contraria va a ser negativa. Entonces, si yo hago AZ cruz a ρ, ¿a qué es igual el resultado? A phi, ¿verdad? Directamente es a phi. Porque estoy haciendo el producto cruz a z cruz a sub ρ. Entonces el resultado es a phi. Entonces sí, está acá lo mismo. Eh, a z a sub ρ, el resultado es a phi. Esta es regla de la mano derecha que nosotros habíamos visto en las primeras clases cuando yo le explicaba el producto escalar. Entonces, el producto escalar entre versores. Entonces, les puedo mostrar también en esa clase. A ver si encuentro acá. Porque necesito que sepan bien eso. Porque sí o sí
tienen que saber calcular la dirección que va a tener el campo magnético. Un ratito voy a... Bueno, es la primera presentación, por eso tal vez ya no se acuerdan bien, porque era de la primera clase. Entonces, esta es la primera presentación donde vimos eso. Entonces, eh, el producto, el producto escalar, que es el que ya estuvimos utilizando hasta ahora, que el versor se multiplica por sí mismo para que sea uno y si se multiplica por el otro versor es cero. Y el producto vectorial o producto cruz, que es por el seno del ángulo. Por eso acá coseno de 90 es eh, 0, ¿verdad? Y coseno de 0 es 1. En este caso, seno de 0 es 0. Entonces, cuando hacemos producto cruz de, por ejemplo, AX cruz AX es 0. Si hacemos AX cruz AX es 0. AI cruz AI es 0. ¿Por qué? Porque la magnitud de 1 es, porque es versor, 1 por 1 por seno de 90 grados, porque entre cada uno hay 90 perdón, 0 grados, porque estamos en la misma dirección. Pero si es 90 grados, si usamos 90 grados, entonces en ese caso seno de 90 no es 0. Entonces por eso se usa esta definición de la regla de los puntos aquí, la regla de la mano derecha. Entonces, si nosotros tenemos en nuestra coordenada X, Y, Z, si tenemos acá a X, a Y y a Z, entonces a la derecha, ¿verdad? Si tenemos a X, cruz a Y, el resultado es a Z. ¿Por qué? Porque en la fórmula nos dice que tiene que ser el vector unitario normal al plano, ¿verdad? Entonces, si nuestro plano es en X, Y, el vector normal es a Z. Si nuestro plano es Y, Z, nuestro perpendicular va a ser a X. Si nuestro plano está en Z, X, nuestro perpendicular va a ser ahí. Entonces, de aquí es que sale y esto se cumple para cada una de las coordenadas, tanto cilíndricas y esféricas también. Entonces, esto es lo que tienen que saber bien, que se debe cumplir regla de la mano derecha. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, entonces, continuando, esa es la fórmula para cuando es finita. Cuando es semi-infinita, ¿qué significa semi-infinita? Si nuestro conductor, por ejemplo, parte desde z igual a 0 y se extiende hasta el infinito. Entonces acá tenemos nuestro conductor por donde va a circular una corriente I. En ese caso, entonces H es igual a I sobre 4pi por ρ por A sub phi. Rho siempre va a ser la distancia desde el conductor hasta el punto donde queremos hallar H. Si tenemos un conductor infinito, entonces la fórmula, ¿qué significa infinito? Que vamos a tener nuestro conductor de menos infinito a infinito. Y la fórmula es I sobre 2pi por ρ por A sub phi. Para los tres casos, A sub phi se halla de la misma manera, multiplicando a L, que siempre va a ser en sentido a la corriente. Y A sub ρ es que apunta de I a H, pero en dirección perpendicular. Entonces siempre va a ser perpendicular. Vamos a hacer después un ejercitario para que les quede más claro. Entonces eso sería lo que es la ley de Biot-Savart para hallar H, intensidad de campo magnético. Estas fórmulas
siempre podemos aplicar en el caso de que tengamos conductores rectos. Si tenemos un conductor en forma de espiral, entonces en ese caso sí o sí hay que hacer la integral. Que hay un ejercicio así en el ejercitario y yo tengo un video también que les voy a compartir. Luego tenemos la ley circuital de Ampère, la ley que ayuda a resolver los problemas con mayor facilidad se conoce como la ley circuital de Ampère. Establece que la integral de la línea de h sobre cualquier trayectoria cerrada es exactamente igual a la corriente encerrada por dicha trayectoria. Entonces, eh, tenemos integral de una línea cerrada de h por diferencial L es igual a I. Esta es la fórmula que es análoga a la ley de Gauss. Entonces, esta es una de las ecuaciones de Maxwell también para hallar la corriente eléctrica. Y es lo que usamos en circuito eléctrico. En circuito eléctrico siempre nosotros tenemos una trayectoria cerrada, ¿verdad? Y para aplicar, por ejemplo, la sumatoria de las tensiones o para saber la corriente, siempre es en un circuito cerrado. Entonces, por eso nos habla acá del circuital que es a través de una línea cerrada. Entonces, siempre tiene que ser una línea cerrada. Acá nos habla un poquito de rotacional, que ya estuvimos utilizando la fórmula de rotacional, rotacional de H, y tenemos rotacional en las tres coordenadas, que ustedes esta fórmula ya lo vieron. El teorema de Stokes, el teorema de Stokes vimos también en la segunda clase, cálculo aplicado a vectores, que nos dice, que nos habla de esta igualdad, que la integral de una línea cerrada de h por diferencial L es igual a la integral de superficie de rotacional de h por diferencial S. Entonces, una línea cerrada siempre va a formar una superficie, así como una integral cerrada de diferencial S forma un volumen, entonces una integral de línea cerrada diferencial L forma una superficie, un área. Bueno, y a través de esta fórmula nosotros habíamos visto que teníamos que I es igual a la integral de S de J por diferencial S. Esta fórmula ya estuvimos aplicando nosotros. Entonces, reemplazando acá, igualando esto a esta fórmula, entonces si se fijan se va a ir este con este y nos queda que J va a ser igual a rotacional de H, que sería la siguiente fórmula que vamos a utilizar. Entonces, esta es la ley circuital de Ampère también, pero en su forma diferencial o la ley de la ecuación de Maxwell. Acá nos dice la ecuación de Maxwell en su forma diferencial. Entonces, son dos fórmulas, así como teníamos en la parte de campo eléctrico. Entonces, esta es ecuación de Maxwell en su forma integral. Y esta también es la ecuación de Maxwell, pero en su forma diferencial. Bueno, y nos dice que rotacional del campo eléctrico es cero. Obviamente es cero porque nosotros vimos que las líneas de campo eléctrico siempre van a diverger, ¿verdad? Van a ser líneas salientes o entrantes, pero nunca van a estar girando. Por eso nos dice que rotacional del campo eléctrico es cero. Bueno, y tenemos el flujo magnético y densidad de flujo magnético. Análogo a D. ¿Se acuerdan que D a qué es igual? Que es el flujo, la densidad de flujo eléctrico. Epsilon sub 0 por el campo eléctrico. Entonces V, que es la densidad de flujo magnético, es igual a mu sub 0 por H, donde mu sub 0 es la permeabilidad en el espacio libre y su valor es 4pi por 10 a la menos 7 Henry sobre metro. Esa sería la permeabilidad. La unidad de medida la unidad de medida de H, no les dije,
La unidad de medida de H es amper sobre metro. Es H, que también es un vector. La unidad de medida de V, de V es Weber sobre metros cuadrados o Tesla, que sería en el sistema internacional. Entonces es la densidad de flujo magnético y depende de la permeabilidad, así como la densidad de flujo eléctrico dependía de la permitividad en el vacío. También tenemos la fórmula de flujo magnético. ¿Se acuerdan que teníamos también la fórmula de flujo eléctrico, que es la integral de superficie de D por diferencial S? Teníamos por la ley de Gauss que el flujo es igual a la carga encerrada. Este es flujo eléctrico. Entonces, este era flujo eléctrico. Y flujo magnético es la integral de superficie de B por diferencial S. Su unidad de medida es el Weber. Entonces, las líneas de flujo magnético que se forman cuando hay un conductor. Y por la ley de Gauss, acá esto era la ley de Gauss, nos decía que el flujo igual a la carga encerrada. En este caso, como no tenemos carga libre, entonces el flujo es igual a cero. En este caso, que sería el integral de superficie cerrada de B por diferencial S es cero, porque estamos hablando de líneas cerradas donde no hay cargas libres. Y nos dice, al aplicar teorema de divergencia, tenemos que la divergencia de B es cero. Entonces no podemos aplicarle divergencia porque siempre van a estar rotando. Entonces solo rotacional, no divergencia. Por eso la divergencia es cero, porque no va a tener, como en el caso de campo eléctrico, que teníamos líneas salientes, ¿verdad? Solamente si tenemos un conductor vamos a tener líneas circulares o rotacionales. Entonces, estas dos ecuaciones son las últimas ecuaciones de Maxwell. Entonces, con estas dos completamos las cuatro ecuaciones de Maxwell. Entonces, siempre está en su forma integral y está en su forma diferencial. Y tenemos una tabla. Acá en esta tabla podemos ver las cuatro ecuaciones de Maxwell que tenemos en su forma diferencial, y estas son las cuatro ecuaciones de Maxwell en su forma integral. Entonces, hasta ahí sería la clase de campo magnético. ¿Alguna pregunta? Bueno, tenemos ejercitarios que resolver. O sea, un ejercitario en realidad. Les voy a compartir la pantalla. Ahí piden de nuevo el formulario. Había pasado ya en el grupo de WhatsApp, si pueden reenviar. Bueno, yo tengo algunos videos también que les voy a compartir, ya que no nos va a dar tiempo para resolver todos los ejercicios, entonces vamos a usar ese método para que puedan estudiar para el examen. Bueno, dice la espira conductora triangular que aparece en la figura aporta una corriente de 10 amperes. Halle H en el punto 005 debido al lado 1 de la espira. Este sería la espira. Entonces tenemos esta espira triangular y nos pide determinar H en el punto. Entonces se vuelve a dibujar, que sería el de abajo debido a la espira 1. Si se fijan, la espira 1 está sobre el eje X y sería de 0 a 2. Entonces, como Z también es perpendicular a X, entonces se dibuja directamente Z. Este sería 005, donde queremos hallar H.
y el conductor está de 0 a 2. Entonces, la fórmula que tenemos que usar es de longitud finita, porque tenemos de dónde a dónde se extiende. La fórmula es H es igual a I sobre 4pi. Un ratito, porque no sé de memoria esta fórmula. Un ratito. Bueno, 4 ρ coseno, ya. Entonces, ρ por coseno de alfa 2 menos coseno de alfa 1 menos, ¿verdad? Por a sub phi. Esta sería la fórmula. Entonces, el trabajo acá es hallar los ángulos a sub phi. ¿Cómo hallamos los ángulos? Si se fijan, alfa 1 siempre se dibuja desde donde empieza el conductor, que sería acá, ¿verdad? Y este es el ángulo, que en este caso es de 90 grados. Y alfa 2 es desde donde termina el conductor hasta el punto donde quiero hallar H. H queremos hallar en este punto. Entonces, alfa 2. ¿Cómo determinamos alfa 2? Nosotros sabemos que en el eje Z es 5, ¿verdad? Y acá es 2, porque nos da acá 1, 2. Entonces acá es 2. Y podemos hallar la hipotenusa porque es un triángulo rectángulo, porque acá es 90 grados. Entonces sería 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Raíz de 29, ¿verdad? Entonces, vamos a usar coseno directamente porque tenemos coseno de alfa 2. Coseno a qué era igual. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿sí o no? Sí, profe. O sea, bueno, entonces, y coseno de 90 grados es 0, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos acá coseno de alfa 2 y coseno de alfa 1. Demasiado feo ya mi coseno. Y ahora tenemos que hallar a sub phi. A sub phi. Para hallar a sub phi es a sub L cruz a sub rho. Bueno, entonces, eh, A sub L siempre tiene que ser en dirección a la corriente. Si ven la gráfica, A sub L a qué va a ser igual. La corriente está en dirección a X positivo. Entonces, a X positivo, cruz. A sub phi tiene que ser la línea perpendicular desde el conductor hacia donde queremos hallar H. Entonces, está en la dirección de Z, ¿verdad? Entonces va a ser A sub Z, porque 0,05 nos daba. Entonces, donde queremos hallar H es sobre el eje Z. Y ahí hacemos regla de la mano derecha. AX cruz a Y, ¿a qué va a ser igual? Yo generalmente no me acuerdo de memoria, entonces siempre hago mi cálculo auxiliar, ¿verdad? Y hago que en esta dirección va a ser positiva, en dirección contraria va a ser negativa. Entonces, yo no puedo hacer directamente a X cruz a Y, pero sí en dirección contraria. A X cruz a Z, perdón, a X cruz a Z. Es en dirección opuesta, o sea, no sigue la regla de la mano derecha, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el resultado va a ser menos AI. Si les confunde así, hagan su gráfica así. Este es X, este es Y y este es Z.
Entonces acá es AX, AI, AZ. Yo sé que en esta dirección tiene que ser positivo. Entonces, si es en dirección opuesta, va a ser negativo. En este caso, como yo voy a hacer AX cruz AZ, es en dirección contraria, ¿verdad? En dirección horaria. En ese caso, el resultado es menos AI. Entonces, ahí nosotros ya tenemos ya la dirección de H. Y ya podemos hallar. H va a ser igual a I, que nos da como dato acá, que es 10 amperes sobre 4pi por rho. Rho en este caso es 5 porque es desde el conductor hasta donde quiero hallar H. Entonces rho es 5, que sería la distancia. Por coseno de alfa 2, que es 2 raíz de 29, menos coseno de alfa 1, que es 0, por menos AI. Entonces ahí calculan cuánto sale. Según este resultado, tiene que salir menos 59,1. ¿Pueden confirmar? Ahora les actualicé sus asistencias, dice la secretaria. Miliamperes sobre metro. Este sería el resultado. ¿Pueden confirmar si ese es el resultado? Bueno, Sí, profe. ok. Después, en este segundo ejercicio, este ejercicio es extenso. Creo que les voy a enviar nomás el video, pero le voy a explicar así para que no estén tan perdidos. Entonces nos dice un anillo circular, un anillo angosto de 5 centímetros de radio se sitúa en el plano z igual a 1 y con su centro en 0,01, o sea, sería acá. Este es 5 centímetros. Si la corriente de 10 miliamperes, si porta una corriente de 10 miliamperes a lo largo de A sub phi. Entonces, este es el anillo, ¿verdad? Y este anillo va a aportar una corriente I que va a ser igual a 50 miliamperes. Me dice a lo largo de A sub phi, porque A sub phi es el que va a estar girando alrededor. Y nos pide hallar H en el punto 00 menos 1 y 0010. Entonces, si es menos 1, es acá. Entonces, es acá donde queremos hallar H. Y luego tenemos 10 que sería más arriba para el B. Bueno, en este caso no tenemos conductores filamentosos rectos. Entonces, en ese caso, la única manera de hallar H es por medio de la integral. Entonces, H es igual a la integral de línea de I por diferencial L cruz AR sobre 4pi R cuadrado. Entonces, esa es la fórmula para poder determinar H. Entonces, sí o sí hay que hacer la integral en este caso. Vamos a hacer, bueno, estos dos se hallan de la misma manera. Entonces, voy a resolver este primero porque acá voy a hacer todo no voy a hacer numéricamente, voy a hacer con los símbolos que tenemos acá, que es lo mismo, porque acá es 00H, acá sabemos que H, ¿cuánto vale? O sea, 00H, H es la altura, que en este caso vale menos 1.
Entonces, porque acá ya tengo la gráfica, en este caso este está en el origen, en el plano X, y la corriente va a ser también en dirección a su phi porque va a estar girando alrededor de la espira, que es el conductor. Bueno, y en ese caso, H, entonces es una integral de línea I por dl cruz A sub R sobre 4 pi R cuadrado. Acá hay que hallar I, hay que hallar dl. dl siempre va a ser en dirección a donde tenemos la corriente. Si nuestra corriente está en dirección a sub phi, porque acá nos dice luego el ejercicio, entonces directamente vamos a tomar diferencial phi por a sub phi. Y esto va multiplicado por rho. Esto está en la fórmula de cálculo aplicado a vectores en coordenadas cilíndricas. Entonces ahí van a encontrar, porque se acuerdan que yo les había dicho, siempre que tenemos diferencial de un ángulo, tiene que ir multiplicado por rho. Entonces, para que sea medible. Ese sería diferencial L. R podemos hallar. ¿Cómo vamos a hallar R? R siempre es la distancia. Así como hallábamos en campo eléctrico también. R es la distancia. Donde yo busco H, que en este caso, donde busco la intensidad de campo magnético, que es 00H, menos donde está nuestro conductor. En este caso, nuestro conductor está acá, ¿verdad? ¿Cuánto es el valor de ρ? Nos da luego como dato ρ. ¿Cuánto es el valor de phi? Phi va a variar porque nos dice que varía en dirección a phi. Entonces, phi tomamos como 0 y z va a ser 0 porque es en el plano z igual a 0, ¿verdad? Entonces, por eso z tomamos como 0. Y ahí hacemos la diferencia, ¿verdad? Entonces nos va a salir R que va a ser igual a menos ρ, 0 y H. Y para hallar AR siempre es el vector dividido la magnitud del vector. Entonces es menos ρ por A sub ρ más H por A sub Z, porque tenemos en coordenadas cilíndricas, sobre raíz cuadrada de ρ cuadrado más H cuadrado, directamente sin el signo, ¿verdad? Ahí ya tenemos A sub ρ. Ahora el otro trabajo es hacer el producto cruz, ¿verdad? Podemos hacer el producto cruz afuera y luego meter en la integral. Porque nos dice que nosotros debemos de hacer el producto cruz de dl cruz AR. Entonces, dl dijimos que es igual a ρ por diferencial phi por A sub phi. Cruz AR que es menos ρ por A sub ρ más H AZ sobre raíz de ρ cuadrado más H cuadrado. Entonces ahí hay que hacer el producto cruz. Hacemos el producto cruz del versor porque esto se le va a distribuir, ¿verdad? Entonces vamos a tener a ρ, a phi por a ρ y a phi por a z, que sería acá, ¿verdad? Entonces ahí nuevamente voy a poner acá en el cálculo auxiliar, que sería ρ, phi y z, ¿verdad? En esta dirección es positiva, en dirección contraria es negativa. Entonces yo voy a sacarle nomás el signo para no confundir acá, este signo negativo. Entonces vamos a tener ρ por ρ, que sería ρ cuadrado, ¿verdad? O sea, ρ. Entonces, A sub phi cruz A sub ρ, ¿a qué es igual? Tenemos A sub phi cruz A sub ρ. Es menos A sub z. Y con este negativo queda positivo. Entonces, ρ cuadrado diferencial phi
A sub z. Luego, A phi cruz a z. Entonces, A phi cruz a z es en sentido horario. Entonces, la dirección es A sub rho. Entonces, acá va a ser igual a más rho diferencial phi por h, ¿verdad? Que puedo poner acá, por A sub rho. Un ratito voy a corregir acá para que se vea mejor. Entonces es rho h diferencial phi y es a phi cruz a z es a rho, que sería este cruz este, ¿verdad? A sub rho. Y todo esto es sobre raíz de rho cuadrado más h cuadrado. Este es el producto cruz que hicimos y ahí tenemos que meter en la integral, en la fórmula, que es esta. Entonces, h integral I, ¿verdad? Que es la corriente, multiplicada por rho cuadrado diferencial phi por AZ más rho por H diferencial phi por A rho sobre, todo esto es sobre 4 pi r cuadrado. ¿Cómo es r cuadrado? Y acá también tenemos r directamente, es raíz de rho cuadrado más h cuadrado al cubo. Porque nuestra fórmula es sobre r cuadrado y nosotros a r ya teníamos sobre r, entonces queda r al cubo. Bueno, y ahí también, así como nosotros aplicábamos una simetría en el caso de campos eléctricos, también acá se va a aplicar la simetría. ¿Qué significa? Que si yo me muevo, si yo estoy acá, ¿verdad? Y hallo H, voy a tener H en la dirección de rho y en la dirección de Z, que es lo que tenemos acá, en la dirección de Z y en la dirección de rho. Si yo me muevo acá, agarro otro diferencial L acá. Entonces, mi resultado acá va a ser menos diferencial H y con componente en rho y acá voy a tener diferencial H con componente en Z. Entonces, por cada valor positivo en rho que yo tenga, voy a tener un valor negativo. En cambio, en H se van a sumar porque todos van a apuntar siempre hacia arriba. Entonces, nos dice directamente que por simetría no vamos a tener componente en rho. Entonces, componente en rho va a ser 0. Esto es por simetría. Porque por cada valor positivo que yo tenga de rho voy a tener un valor negativo. En cambio, en H no, porque en Z no, perdón, porque en Z siempre se van a sumar todos los valores. Entonces, mi integral va a ser I por rho cuadrado por AZ, mi resultado es dirección a Z, sobre 4 pi raíz de rho cuadrado más H cuadrado al cubo por diferencial phi. ¿Phi de cuánto a cuánto varía? Que es mi límite de integración. Es toda esta espira. Empezamos en un punto y terminamos en ese punto, entonces es de 0 a 2 pi. 2 pi. Muy bien. Bueno, y ahí ya es hacer la integral, reemplazar I, rho y h. En este caso, para este ejercicio nos dice x cuadrado más y cuadrado es igual a 9. ¿Qué significa? Que este sería su radio al cuadrado, que es rho al cuadrado, ¿verdad? Entonces, rho va a ser 3 y es 10. Y h es 4, porque nos pide acá.
Entonces se reemplaza y se hace la integral. Entonces h y es 10 por 3 al cuadrado sobre 4pi por raíz de 3 al cuadrado más h, que es 4 al cuadrado, al cubo. Integral de diferencial phi es phi, de 0 a 2pi. Y ahí se calcula, ¿verdad? Eh, ¿Pueden ayudarme con los cálculos? 90 sobre 4pi por 5, ¿verdad? 5 al cubo por 2pi. 2pi menos 0. Ahí calculan y el resultado tiene que salir 0,36 a z. Ah, me faltó poner acá la dirección, que es a z. Y acá al final también. Entonces, h equivale a 0,36 a z. Ese es el resultado. Entonces, este ejercicio de acá arriba es lo mismo, se hace de la misma manera, solamente varía h, ¿verdad? Rho, que en este caso es 5, y z ya no está en el eje z0. Después de todo igual. De todas formas, tengo un video de ese que les voy a compartir. Este que es parecido al ejercicio 1. Y la última parte que es, nos da H, nos pide hallar J, nos pide determinar la corriente y nos pide demostrar que la divergencia de B es 0. Este también es un poquito larguito. Eh, Les voy a explicar así de forma general y después les voy a pasar la resolución. Si nosotros tenemos como dato H, entonces, ¿cómo hallamos J? Por medio rotacional de H. Esa es la fórmula de la ley circuital de Ampere, que J es igual a rotacional de H. Si tenemos J, podemos hallar I, que es por medio de la integral de superficie de J por diferencial S. Y luego nos pide demostrar que la divergencia de B es 0. Entonces, la divergencia de B, B primeramente es mu sub 0 por H. Y a esto le hacemos la divergencia que nos tiene que salir 0. Bueno, entonces, rotacional, ya saben cómo se hace rotacional, ¿verdad? O si no, vamos a empezar otra vez el semestre si es que no saben hacer rotacional. Vamos a hacer este último ejercicio. Entonces, tenemos nuestra fórmula de rotacional y tenemos H. Ayúdenme a hacer la derivada parcial. Entonces, para hallar J, vamos a hacer rotacional de H. Y nos dice que tenemos que hacer la derivada parcial de la componente Z con respecto a I. Entonces, derivar este con respecto a I, que sería 8x cuadrado I menos derivada parcial de la componente I con respecto a Z. Entonces, menos por menos, más. Sería I cuadrado por X porque la derivada de Z es 1 por AX más la derivada parcial de AX con respecto a Z. Entonces, Z es 1 su derivada. Entonces va a ser I por
x cuadrado más y cuadrado, menos la derivada parcial de az con respecto a x. Entonces sería 4x cuadrado, entonces sería 8x y cuadrado por AI, más derivada parcial de AI con respecto a x, que sería menos y cuadrado z, por la derivada de x es 1, menos la derivada parcial de y, ¿verdad? De x con respecto a y. Y ahí hay que distribuir, ¿verdad? Acá va a quedar, eh, a ver, queda zx cuadrado, ¿verdad? Y acá al distribuir nos queda al cubo. Entonces sería menos 3 y cuadrado z por az. Entonces, ese sería y hay que reemplazar. Esa parte ustedes van a reemplazar en vez de x5, en vez de y2 y en vez de z menos 3. Y ya saben después cómo hacer la integral. Ahí él trabaja ya diferencial S, pero ya te dice que tanto y z varían de 0 a 2 y que x es menos 1. Entonces directamente para hallar esa corriente, entonces directamente para hallar esa corriente y es integral eh, de J. J todavía no voy a poner, ya voy a poner diferencial S que ya me dice el ejercicio que es de I por de Z por AX. Entonces, ¿qué pongo acá? Integral doble. Directamente 8x cuadrado y más y cuadrado x. Entonces, porque yo tengo ax por ax es 1 por la fórmula de producto punto. Entonces, directamente y. Y me dice que ambos varían de 0 a 2. Un ratito, chicos, que tengo batería baja. Ahí está. Entonces, me dice el ejercicio que x vale menos 1 y que tanto y z varían de 0 a 2. Entonces, ambos límites son de 0 a 2. De 0 a 2. Y reemplazamos x por menos 1. Entonces, como es x cuadrado, es 1 nomás. Pero acá sí va a ser negativo porque x vale menos 1. Y ahí hacen su integral, ¿verdad? Y luego también me pide demostrar que la divergencia de B es cero. Entonces, ya saben que B es igual a mu sub 0 por H. Entonces, H es todo esto. Y tenemos que hacer la divergencia. Entonces, la divergencia de B es derivada parcial de la componente X con respecto a X más derivada parcial de la componente y con respecto a y más derivada parcial de la componente z con respecto a z. Entonces, todo esto es por mu sub 0 porque voy a usar directamente h para hacer la derivada. Tenemos que derivar con respecto a x, ¿verdad? Entonces, derivamos este con respecto a x, que sería 16, ¿verdad? xy más y cuadrado. Derivamos este con respecto a y, que sería
1, ¿verdad? Entonces ¿cómo queda este? X cuadrado más 3y cuadrado. Y este también con respecto a y sería menos 16, ¿verdad? No me entra más, tengo que hacer abajo. Ahí ya se me mezcló todo. Un ratito. Entonces teníamos 16xy más y cuadrado más x cuadrado más 3y cuadrado menos 16xy. Un ratito. Bueno, nos quedamos acá, que sería menos 16xy. Y después con dirección a z, con respecto a z, ¿verdad? Entonces, con respecto a z es menos y cuadrado que tenemos acá, después menos x cuadrado y por último acá menos 3y cuadrado. Si se fijan, eso da cero, porque este se elimina con este con este con este y este con este. Entonces ahí se demuestra que la divergencia de B es cero. Bueno, y hay unos cuantos más ejercicios para practicar. Yo les voy a pasar también todos los videos que tengo para que puedan resolver y que puedan estudiar. Bueno, ya me voy esperando, ya me voy. ¿Alguna consulta? Profe, ¿no tenés algún TAA así realista para practicar? Y tengo que prepararles. Bien parecido al examen que se viene. Bueno, a recordar mañana. Sin Bueno, problema, hoy, profe. hoy todos llevan presente. Nos vemos en el examen, estudien mucho. Hoy acuérdense de entregar el trabajo práctico. Entonces es lo único que le falta. Yo tengo que corregir ya antes del jueves. Nos vemos el jueves en el examen. Y mañana me acordar para enviarles el ejercitario. ¿Sí? La asistencia dijiste que te falta cargar unos cuantos todavía, ¿verdad? Las Porque tres ahora miré y últimas clases. yo tengo 50% y no falta ninguno. O sea, a una creo que falta. Me faltan 3 clases. Con eso van a ver. ¿Está bien? Dale, profe. Profe, una consulta. Mi caso es medio particular porque a mí me habían avisado ese jueves antes de rendir el primer parcial, más que yo estaba inscrito en este curso y no sé cómo queda el tema de mi asistencia. Pues jueves me avisaron, el viernes pregunté y el lunes rendimos. Y tenés que hablar allá con ellos porque yo ya pasé todo. Lo único que me falta pasar es esto de ahora. Entonces no sé cómo toman ellos eso. Está bien, profe. Gracias.
Bueno, entonces dejamos hasta aquí, nos vemos el jueves. Buenas No, noches, Gracias, profe. chicos. profe. Chau, Gracias, chau. profe. Chau, chau.